que nosotros debemos de alejarnos de la pasada manera de vivir. Podemos encontrar nosotros ejemplos como por ejemplo, la vida de aquel hombre llamado Nicodemo. Él no entendía, ¿verdad?, que tener un nuevo nacimiento no era volver a entrar nuevamente al vientre de su madre. Y él llega donde Jesús y le dice: ¿cómo es posible que un hombre siendo viejo pueda nuevamente entrar al vientre de su madre y nacer? Es algo ilógico, ¿verdad? Es algo imposible que un hombre ya adulto, si esto es así, un niño, imagínense que tal vez en el vientre está pesando 7 libras, 8 libras, la mamá ya no lo puede, ¿verdad? Ya pesa aquello, ya no digamos un hombre adulto. Era algo ilógico, ¿verdad? El Señor en ningún momento se refería a ese nacimiento. Y Él le dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, hermano, tener un nuevo nacimiento significa que nosotros nos vamos a despojar de todo aquello, ¿verdad?, que antes practicábamos, que antes hacíamos, del pecado que antes había en nuestro corazón, del pecado que antes había en nuestra mente. Y la palabra del Señor nos habla también acerca de un hombre que sí podemos ver inmediatamente el cambio que tuvo cuando aceptó a Cristo. Y ese hombre nosotros lo podemos encontrar ahí en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 19, podemos encontrar ese hombre que todos conocemos la historia, ese hombre que se llamaba Zaqueo. Dice que este hombre era tan grande su anhelo, era tan grande la necesidad que él tenía por conocer a Jesús, que no le importó todos los obstáculos que a él se le pudieron haber presentado. Él hizo todo lo posible para ver quién era Jesús, pero ahí podemos ver nosotros algunas cosas, y una de ellas es que Zaqueo no solamente quería ser un espectador, Zaqueo no solamente quería ver quién era Jesús, su curiosidad de ver quién era Jesús iba más allá de todas las cosas que él había escuchado de Jesús. No era una simple curiosidad, ¿verdad? Como nosotros a veces somos curiosos y queremos ver qué es lo que pasó ahí, qué es lo que pasó en la calle. Si hay algún tráfico, yo me he fijado cuando estamos en un tráfico, personas que se bajan de los carros, a ver, sí, el poco de gente ahí, quizás un accidente, qué fue lo que pasó, por qué no avanzamos, ¿verdad? La curiosidad. Pero Zaqueo no era una simple curiosidad, era un deseo que había dentro de su corazón que él quería ver realmente y experimentar un cambio en su vida. Y eso lo podemos ver nosotros ahí en el versículo 8, cuando le dice Zaqueo a Jesús: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en alguno he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Él reconocía lo que él había hecho, sabía que a muchas personas, ¿verdad?, él les había quitado sus posesiones, su dinero, sabía todo lo que él había cometido, pero él se arrepintió. Se arrepintió, y no solamente se arrepintió, sino que también le dijo al Señor: si yo he defraudado a alguno, 4 veces más quería devolvérselo. ¿Por qué? Porque Zaqueo había recibido de todo corazón al Señor en su casa. Entonces, hermano, podemos ver este ejemplo de esa manifestación tan grande que Zaqueo tuvo al poder conocer a Jesús, y fue el cambio que hubo en su vida. Un cambio que los demás murmuraban, ¿verdad? Las demás personas murmuraban y decían: ¿por qué, verdad, este ha entrado a morar o a posar con un hombre pecador? Porque las personas siempre van a murmurar, siempre van a criticar, pero nosotros tenemos que mirar al blanco que es Cristo. No tenemos que ver, ¿verdad?, la murmura o la crítica de la gente. Tenemos que ver de hacer la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, la palabra
nosotros debemos, ¿verdad?, dejar esa vieja manera de vivir. ¿Cuál es, hermanos? Ahí hemos leído, ¿verdad?, nosotros, y nos habla de muchas cosas. Y en primer lugar nos dice a nosotros que renovemos nuestro espíritu, que renovemos el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué? Porque muchas veces el enemigo quiere poner malos pensamientos en nuestra mente, que ya no vengamos a la iglesia, que si alguien está fallando nosotros ya no debemos de venir. El enemigo nos pone muchas cosas en nuestra mente, ¿verdad?, que nosotros muchas veces nos hacen flaquear y nos hacen alejarnos. Pero por eso el tema de esta tarde es: no des lugar al diablo. Porque si nosotros dejamos que el enemigo mine nuestras mentes, hermanos, va a hacer estragos en nuestra vida espiritual. Pero el Señor nos manda y nos dice, además de despojarse del viejo hombre, que renovemos el espíritu de nuestra mente. Porque nosotros ya no debemos de pensar como antes pensábamos. Nuestros pensamientos deben de ser pensamientos de bien para unos con otros, ¿verdad? No pensar en hacerle mal a los demás hermanos, no pensar en hacerle daño a los demás hermanos, sino pensar solamente cosas buenas para el Señor. Y dice la palabra de nuestro Dios: airaos, pero no pequéis. Porque a veces nos enojamos, y el enojo, hermanos, todos en algún momento nos enojamos, todos tenemos enojo por algún motivo, pero el pecado es cuando aquel enojo va más allá, ¿verdad?, y se convierte en una ira, y dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. A veces nos enojamos hasta con el chucho, con el gato, con todo, ¿verdad?, nos enojamos. Pero nosotros, hermanos, debemos de cambiar todas aquellas actitudes que todavía se practican en el mundo, que todavía aquellos que no han tenido una nueva vida en Cristo lo practican. Nosotros, hermanos, debemos de alejarnos, ¿verdad?, de todas estas cosas, porque el Señor dice en el versículo 27: ni deis lugar al diablo. A veces nos molestamos, a veces nos enojamos con los hermanos de la iglesia, nos enojamos con el pastor, nos enojamos por todo, ¿verdad? Y como les digo, enojarse es normal, porque todos en algún momento de nuestra vida nos hemos enojado. El mismo Señor, nuestro Dios, se enojó, ¿verdad?, con los habitantes de la tierra cuando Él vio aquella maldad tan grande que había. Y Él dijo: me arrepiento haber hecho al hombre. ¿Por qué? Porque la maldad había crecido demasiado. Pero nosotros, hermanos, debemos de pedirle al Señor que nos ayude cada día a transformar nuestra mente y nuestros corazones, a ser personas diferentes, a que en el mundo nosotros reflejemos que realmente somos cristianos, hijos de Dios. Que nosotros realmente la gente vea que somos hijos de Dios, que ya no somos iguales a los del mundo. Porque aunque nos mezclemos con la gente del mundo, hermanos, nosotros tenemos que hacer la diferencia, ¿verdad? Aunque nos mezclemos con las personas del mundo, porque vivimos en el mundo, pero no hacer lo mismo que hacen las personas del mundo. Y es así como por medio de nuestro testimonio, nosotros, hermanos, vamos a poder traer también almas para Cristo. Por medio de nuestro testimonio, que nosotros hemos tenido realmente una transformación desde que venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que ninguna palabra corrompida tiene que salir de nuestra boca. Hay muchos cristianos que son malcriados, muchos cristianos que todavía se les escuchan decir malas palabras. Y con el perdón, pero yo hasta pastores he oído decir malas palabras. ¿Por qué? Porque no son personas que ya tienen la jalita, ¿verdad? No, son seres humanos, pero muchas veces hasta ellos se les escucha decir malas palabras. ¿Por qué, hermanos? Porque cometemos en ese error, caemos, ¿verdad?, en ese error de darle lugar al enemigo, de darle lugar al diablo.
Hay muchos cristianos que se escucha todavía que dicen palabras corrompidas y dice la palabra: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, para edificar. Que cuando nosotros hablemos, ¿verdad?, ya sea con los mismos hermanos de la iglesia o con los amigos, más todavía, que aquellas palabras, hermanos, sean de edificación, ¿verdad?, para nosotros. Una palabra que anime a los demás y no una palabra que destruya, ¿verdad? Aquel que está desanimado, aquel que está desalentado, aquel que está enfermo y necesita escuchar una palabra que le edifique. Eso es lo que el Señor, hermanos, quiere. Y el Señor nos dice que nosotros hemos sido llamados, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, y nosotros, hermanos, tenemos que ser diferentes. Por eso esta lectura, el tema dice la nueva vida en Cristo, porque nosotros desde el momento en que venimos aceptando al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, ya no somos las mismas personas. Aunque tal vez no en el momentito, ¿verdad? Pero porque es un proceso. Mi hermana María Luisa testifica que ella poco a poco fue dejando el pantalón, ¿verdad? El pantalón. Tal vez nosotros poco a poco fuimos dejando muchas cosas que habían, que no eran agradables delante del Señor, porque esto es un proceso, pero por nosotros mismos no podemos hacer nada. Solamente con la ayuda del Señor es que nosotros podemos cambiar nuestras actitudes. Y yo le decía a una persona a la cual evangelizaba un día de esto, que ella me decía: yo quisiera cambiarlo a él, porque ella me hablaba del esposo que no quiere venir a la iglesia y ella quiere venir. Y yo le decía: si usted se pone a pelear con él, le decía yo, usted no va a hacer nada, usted va a empeorar la situación, usted no lo va a cambiar así, le digo yo. Usted lo único que tiene que hacer es ponerse en oración, en ayuno, y clamarle al Señor, porque es el Espíritu Santo el único que puede cambiar la mente y el corazón de las personas. Nosotros no podemos, solamente Dios por medio de su Espíritu Santo el que puede transformar nuestra vida y también la vida de aquellos que todavía no han aceptado a Cristo como su Salvador. Quítese, dice el versículo 31, de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Toda amargura. ¿Conocen ustedes cristianos amargados? ¿Verdad que sí? Sí, hay cristianos amargados, hermano. Pero mire, la Biblia hasta de la amargura habla. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que como personas en nuestra humanidad cometemos muchos errores. Y es feo ver a veces estar parado aquí al frente y ver personas allá, ¿verdad?, sentado en la silla así con una cara toda amargada, ¿verdad? Pero la Biblia dice: quítese de vosotros toda amargura, porque se le nota, hermano, a la persona que anda amargado, se le nota rapidito, no se le saca una sonrisa. Con esto no quiere decir que solo riendo nos andemos, ¿verdad?, que a veces andamos adoloridos, pero de nosotros debe de irse esa amargura. ¿Por qué? Porque eso, hermanos, si nosotros le damos lugar al diablo y andamos así todos amargados, todos enojados, porque nadie tiene la culpa de nuestros problemas que podamos tener. Nosotros aquí la Biblia dice que echemos a Él todas nuestras ansiedades, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que a nosotros nos pase, que lo traigamos al Señor, que lo pongamos en sus manos, y Él, hermano, nos va a ayudar a salir adelante. Él nos va a ayudar, Él nos va a sacar adelante de todo aquello que nosotros podamos estar tal vez, ¿verdad?, pasando por momentos difíciles, por momentos de angustia. Hay personas que se enojan tal vez cuando no les van a visitar. Pero sabe, hermano, que nosotros no estamos solos en las enfermedades, no estamos solos en los problemas, no
Cristo ha prometido estar con cada uno de nosotros. Por eso dice que el enojo, la ira, la gritería, ¿cuánto gritan en la casa? Nadie dice amén. Y gritan, ¿verdad? Gritamos quizá, ¿verdad? Toda gritería, dice, ¿verdad? Gritamos a veces, hermanos, cuando nos enojamos con los hijos ahí, ¿verdad? Gritamos. Pero el Señor, hermano, Él es grande en amor y en misericordia y Él nos va a ir moldeando cada día, ¿verdad? Él nos va a ir ayudando cada día. Por eso dice que debe desaparecer de nosotros todo eso que al Señor no le agrada y toda malicia, dice también. La malicia en nosotros como mujeres hijas de Dios. El Señor es el único que nos puede ayudar a seguir adelante y a cambiar todas aquellas cosas que a nosotros nos afectan en nuestra vida espiritual, que nos afectan. Zaqueo fue un hombre perseverante. Zaqueo fue un hombre que él sentía en su corazón ese deseo de cambiar. Quizás él ya estaba harto de pecar, ya estaba harto de ser quien era. Hay personas que se les nota el deseo, que se les nota la necesidad que tienen de Dios. Personas que se les nota, hermanos, que dicen sin necesidad de que se les evangelice: yo quiero reconciliar, yo quiero. ¿Por qué? Porque su alma está sedienta del Señor. Y nosotros, hermanos, debemos de cada día pedirle al Señor que nos ayude. ¿Cómo es que nosotros le vamos a dar lugar al diablo? Cuando no oramos, ¿verdad? Cuando nosotros no oramos, le damos lugar muchas veces al enemigo. ¿Por qué? Porque no podemos discernir los espíritus, no podemos ver qué es lo que realmente nosotros podemos hacer a tomar alguna decisión. Cuando no ayunamos también, ¿verdad? Le damos lugar al diablo. Cuando no leemos la palabra del Señor, le damos, hermanos, lugar al diablo, le damos cabida a otras cosas que no nos edifican, a otras cosas que no nos traen ningún beneficio a nosotros como cristianos. Y dice el versículo 32, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando dice el médico un diagnóstico, no se preocupe porque este tumor es benigno. La gente ya no se aflige, ¿verdad? Ya no se aflige tanto como que le digan: mire, este tumor que usted tiene es maligno, es canceroso y se le va a regar por todo el cuerpo, ¿verdad? Se va a morir. Y si ya está avanzado, ya poco tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la persona dice: no, esto es maligno, esto es algo destructivo, por decirlo así. Entonces dice que nosotros no debemos de ser malignos, no debemos de ser destructivos, debemos ser personas que ayuden a otros, que seamos misericordiosos con otros, dice la palabra del Señor, misericordiosos. Y yo admiro, hermanos, mucho a mi esposo, créanme que yo lo admiro muchísimo. Y hermana María Luisa, ¿verdad? Es testiga que pues por ahí lo han andado buscando una persona. Y yo lo admiro a él, lo admiro mucho porque él es muy misericordioso. Y no es porque sea mi esposo, pero realmente pues a veces nosotros hay cosas que se nos hace difícil perdonar, pero con la ayuda del Señor dice su palabra que nos perdonemos unos a otros. Amén. Unos a otros. Porque es muy lamentable, hermanos, que a veces dentro de la iglesia hayan enemigos que no se hablen. Es muy lamentable que dentro de la iglesia se vea aquel resentimiento que muchas veces hay en muchos hermanos, ¿verdad? Es muy feo, hermanos, pero la Biblia dice que nosotros debemos perdonarnos unos con otros. Así que ustedes me tienen que perdonar si les he ofendido. Pero no, dice hermana Luisa. Que no me va a perdonar, dice. Yo pensé que no la había ofendido. Pues no, hay que reconciliarse ahí. Dice que así como Cristo nos perdonó a nosotros. Y esa palabra es bien fuerte porque nosotros nos cuesta a veces perdonar, ¿verdad?
cuesta perdonar y olvidar el daño que nos han hecho, pero Él dice así como Dios nos perdonó, a pesar de que Él sufrió todos los latigazos que a nosotros merecíamos, ¿verdad? Imagínense si a uno de nosotros lo hubieran latigado como a Él, ahí quedamos quizá, ¿verdad? Muertos. Imagínense al Señor cómo le clavaron aquella corona de espinas, que según los historiadores, la espina de Matial es pequeña en comparación a esa corona que al Señor le pusieron, y que le tenemos miedo a las espinas de Matial, ¿verdad? Imagínense el Señor, pero Él dice así como Dios nos perdonó nuestro pecado, que si tal vez ahora le fallamos al Señor y mañana le pedimos perdón, el Señor nos perdona. Pero nuestro hermano Neftalí Alvarenga en el culto decía que va a llegar un momento, o que llega un momento en el que el Señor se apaga, en el que el Señor se aleja. Cuando ve la rebeldía en nosotros, cuando ve la rebeldía en los seres humanos, que no quieren nada con el Señor. Entonces el Señor dice, no quisiste nada conmigo hasta aquí, ¿verdad? Y el Señor nos suelta, dijo el hermano. Pero nosotros, hermanos, andemos cada día o procuremos, porque esto es una lucha. La vida del cristiano cada día es una lucha constante. En la vida del cristiano, nosotros, hermanos, cada día es una lucha tremenda, que dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha no es entre nosotros mismos. El pleito que nosotros tenemos cada día no es entre nosotros mismos. La lucha es, dice, contra las potestades, contra todo aquello que se levanta del infierno en contra de nosotros. Las trampas que el diablo pone cada día en nosotros. Esa es la lucha con todas aquellas, ¿verdad?, acechanzas del enemigo, aquellos dardos de fuego del maligno que todos los días nos lanza. Con eso es que nosotros luchamos. Pero ¿cómo nosotros vamos a vencer si cada día nos mantenemos agarrados de la mano del Señor? Si cada día nosotros procuramos vivir como Cristo dice acá en su palabra, que Él dice que nosotros debemos de vivir ajenos a todo lo que antes nosotros hacíamos y tener, ¿verdad?, aquel nuevo nacimiento en nosotros, despojarnos del viejo hombre, despojarnos de la vieja mujer. Pero no las he ofendido. No, ¿verdad? Despojarnos de aquello, para que se rían, pues estaban durmiendo. Despojarnos del viejo hombre, dice. Despojarnos de lo viejo. ¿Qué hacemos nosotros en nuestra casa cuando algo se arruina? Lo botamos, ¿verdad? Que se vaya a la basura. Cuando se nos arruina un ventilador, una plancha, a esperar a la chatarrera para que nos den 5 centavos. Ahí, ¿verdad? A esperar. No, ya va a pasar el camión comprando chatarra y que se vaya. Algo así dice el Señor. Despojémonos de lo que nos sirve, dice, del viejo hombre que está viciado. Hermano, que es un vicio. Hermano, aquello que no se puede dejar, aquello que la persona lo hace siempre, todos los días. Cuando pasamos ahí en una cuadra por Jiquilisco, hermanos, si es que no hay hora ahí que se encuentran un montón de hombres ahí tirados en la acera. Hermana María Luisa parece que me comentaba un día y me decía, antes los hombres se emborrachaban solo el día de pago. Parece que ella fue la que me comentó. No estoy mintiendo, hermana Luisa, porque aquí dice de la mentira. Solo el día de pago, solo el sábado. Ahora el hombre no respeta día ni hora. ¿Por qué? Por el vicio, ¿verdad? Por el vicio. Entonces dice la palabra que el hombre está viciado conforme a sus o conforme a los deseos engañosos.
Pero qué bueno, hermanos, cuando Dios transforma nuestro corazón, cuando Dios transforma nuestra mente. Nosotros pensamos solamente en cantar, ¿verdad? En orar a toda hora, en leer la Biblia. Pensamos en hacer las cosas buenas, en hacerle el bien a alguien, en hacerle el bien a una persona que está necesitada. ¿Por qué? Porque ha sido transformada nuestra mente, ha sido transformado nuestro corazón. Entonces, hermanos, en conclusión, cuidémonos y no le demos lugar al enemigo, porque el enemigo todos los días nos va a querer minar. El enemigo todos los días nos va a querer ver destruidos, nos va a querer ver en el suelo. El enemigo todos los días va a llegar a meternos cosas, ¿verdad?, a nuestra mente, a meternos cosas a nuestro corazón. Pero nosotros no debemos de darle lugar para que podamos en aquel día ver a Cristo Jesús. Porque dice su palabra que en un abrir y cerrar de ojos será su venida. Dice su palabra que nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, ni aun los ángeles del cielo lo saben. Solamente mi Padre, dijo el Señor Jesucristo. Sigamos, hermanos, cada día adelante, siempre mirando al blanco que es Cristo Jesús, porque vendrán muchas cosas, muchas dificultades, vendrán muchas enfermedades a nuestra vida, que siempre vamos a tener esa lucha constante, pero el Señor es fiel para con nosotros y Él nos va a ayudar cada día a seguir adelante y nos va a llevar de victoria en victoria cada día con Cristo. Hasta acá